Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de resistencia y gracia irresistible. Resistencia y gracia irresistible. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios para estudiar este tema tan interesante. Resistencia y gracia irresistible. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermano, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios para estudiar el tema resistencia y gracia irresistible. Y buscamos la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Carta de los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. En esta noche, hermanos, nosotros queremos discutir uno de los postulados de las doctrinas de la gracia, que es conocido regularmente como la gracia irresistible o el llamado eficaz. Mediante ese postulado afirmamos que los que Dios llama internamente no pueden resistirse a ese llamado. Por eso se llama gracia irresistible. Es un llamado soberano, el cual Dios hace a una persona, a un ser que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Pero primeramente queremos aclarar varios versículos como el que acabamos de leer, que nos dan a entender que las personas tienden a resistirse a Dios, al llamado de Dios. Y este es uno de los versículos que se utilizan en contra de la gracia irresistible, mal utilizado, ¿verdad? Porque hay una aplicación clara en ese versículo, por qué Israel resistía a Dios. Por lo tanto, el primer punto que nosotros queremos discutir en esta noche es que hay un llamado, inicialmente hay un llamado general a todos los hombres. ¿Y por qué hay un llamado general a todos los hombres? El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que Dios le dice a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Y por qué hay un llamado general? Porque todos los hombres y mujeres, están en deuda con Dios. Todo el mundo está totalmente destituido de la gloria de Dios. Y es responsable delante de Dios. Y es responsable delante de Dios. A menos que haya sido salvado por Dios, toda persona está destituida de la gloria de Dios, tiene una deuda con Dios y es responsable delante de Dios, como nos dice aquí el hermano Andrés. Por lo tanto, hay un llamado general de arrepentimiento a los hombres para que vengan a los pies de Jesucristo. Ese llamado general, que también llamamos llamado externo, ¿verdad? Llamado externo, es resistido. Es resistido por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres están muertos en sus delitos y pecados. En delitos y pecados. Y el que está muerto no puede responder al llamado de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que a los impíos les locura el evangelio. Les locura.
porque tienen una mente entenebrecida, ¿verdad? Tienen una mente totalmente inclinada, casada con el pecado, Así que desde ese punto de vista del llamado general, del llamado externo, la mayoría de los seres humanos se resisten a ese llamado. Ahora, si hablamos de un llamado dentro de la comunidad de fe, que sería el segundo punto, ¿verdad? Estos versículos que hemos leído, es un llamado dentro de la comunidad de fe. ¿Quién era la comunidad de fe? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en pacto con Dios. Pero el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir y se resistían a Dios y se resistían a su ley. ¿Y por qué vagaron 40 años en el desierto? Precisamente porque endurecieron su corazón delante de Dios y andaban vagando en sus propios pensamientos e intenciones. Y Dios tenía que eliminar esa generación, claro que sí, porque se resistió dentro del pacto a obedecer a su Dios. Eso ocurre también dentro de las comunidades de fe cristianas, dentro de la iglesia, que es el nuevo Israel. La gente se resiste a cambiar sus vidas, se resiste a la predicación del evangelio dentro de la comunidad de fe. No escuchan la voz de Dios. Y aunque hay un llamado externo dentro de la comunidad de fe a que arreglemos nuestra vida, a que andemos, como dice el apóstol Pablo, conforme, no a los rudimentos del mundo, ¿verdad?, sino conforme a la palabra de Dios, muchos hermanos se resisten. Se resisten. Y ese es el segundo punto de resistencia. Porque hay un llamado externo dentro de la comunidad de fe que todos tenemos que estar acordes a la ley de Dios. No, y que ese llamado externo, también se nota esa frase externo a mucha gente que está dentro de la comunidad de fe, pero es externamente. O sea, no han conocido de verdad, no han sido llamados internamente. Tienen otras razones por las cuales se acercan a la comunidad de fe y viven en esa comunidad de fe y hasta se pueden bautizar. Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que le llaman la iglesia visible. O sea, todo el mundo, toda la congregación es parte de esa iglesia, pero no necesariamente son. Y respondieron externamente. Exacto. Exacto, y muchos de ellos posiblemente están dentro de la comunidad de fe, pero son duros de servir. O están por deseos personales, claro, también. Son impíos porque el ser humano es religioso por naturaleza. Y cuando hay un llamado en la iglesia a arreglar tu vida, arrepentimiento, pues se resisten. Por lo tanto, estamos hablando de dos resistencias. La primera, del llamado externo, ¿verdad? El llamado externo de Dios a todos los impíos que se tienen que arrepentir. Porque todo el mundo tiene una deuda con Dios, ¿o yo, hermano? Todo el mundo tiene deuda con Dios. Y es una deuda, déjeme aclarar, es una deuda impagable. Usted no tiene con qué pagar esa deuda. Para eso vino Cristo, a pagar la deuda. Y hay un llamado externo que la gente se resiste. Y está el llamado dentro de la comunidad de fe a vivir conforme a la ley de Dios. Mire, hay un pasaje en Apocalipsis, me gustaría que los hermanos que me escuchan por radio busquemos Apocalipsis 3 para que veamos ese llamado dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Apocalipsis 3, cuando Dios le da el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo, mire lo que dice el Señor: yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas. El colirio era un ingrediente que precisamente, mejor dicho, era producido en esa área para los ojos, para enfermedades de los ojos. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, mira el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces el versículo 20, que muchas veces lo usamos para evangelizar, y no es para evangelizar ese versículo 20, porque es un llamado dentro de la comunidad de fe. Mire cómo dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí vemos un llamado que la iglesia se resiste muchas veces, muchos hermanos en la comunidad de fe se resiste, y Dios está llamando dentro de la comunidad de fe a aquellos a arrepentirse y que tengan una vida conforme a la ley de Dios, pero se resisten. Y hay una advertencia aquí, el primer verso, el anterior: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, y luego dice, ahora yo estoy tocando. Exacto. Pero si no te pones en tu sitio. No. ¿Y qué dice el último versículo? ¿Cómo dice? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere. Y el que tiene oído, oiga. Oiga. Pero la gente se resiste. Por lo tanto, vemos dos instancias donde hay resistencia al llamado de Dios. Al llamado del Espíritu Santo, un llamado externo, dentro de la comunidad de fe y fuera de la comunidad de fe. Y nosotros no negamos esas cosas, oye, hermanos. En ningún momento negamos lo que dice la Escritura. Ahora, cuando hablamos de gracia irresistible, cuando hablamos de llamado eficaz del Espíritu Santo, es otro renglón que la Biblia menciona, ¿oyó? Y ese sí que es muy importante que lo entendamos según la Escritura. Porque hay llamados de parte de Dios que la gente no puede resistir, ¿oyó? Porque esos llamados están acordes a la nueva naturaleza que tiene el ser humano. La Biblia específicamente nos dice que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Y el Espíritu Santo da el nuevo nacimiento. Usted no es el que nace nuevamente, ¿yo? Sí, por su cuenta. El Espíritu Santo, utilizando la palabra, efectúa en el ser humano el nuevo nacimiento. Vamos a buscar un pasaje, Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, y hermano Andrés, se me busca Juan 3 del 3 al 8. Y hermano, si usted en su casa, búsquelo también. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, y posteriormente Juan 3 del 3 al 8. Vamos a ver Juan 1 del 12 al 13. ¿Cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire cómo dice el versículo 13. El versículo 13 dice que no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, utilizando la palabra, regenera. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento, un acto que soberano de Dios, porque Dios es el único que puede cambiar la vida del ser humano. No es un acto del hombre. El versículo 13 es claro, no es un acto del hombre, es un acto de Dios. Vamos a leer de nuevo el versículo 13. ¿Cómo dice? Juan 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos uno a uno. No son, número uno, ¿qué? No son engendrados de sangre. ¿Usted sabe por qué dice ahí Juan de sangre? Porque esto ya no es por herencia.
Esto no es que nada, yo soy hijo de Abraham, no, perdóname. Por eso Juan el Bautista decía que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos que el verdadero judío es aquel que es del corazón. Eso era lo que no entendía Nicodemo. Exacto, que lo vamos a ver más adelante. O sea, que esto no es cuestión de sangre, esto no es cuestión de herencia. ¿Cuál es el segundo? Ni de voluntad de carne. Tampoco es porque usted decide nacer de nuevo. Porque usted no puede nacer de nuevo. De ninguna forma. O sea, ni en el nacimiento natural, menos. O sea, exacto, de ninguna manera, porque nadie decide nacer por su propia voluntad. ¿Y el tercero cuál es? Ni de voluntad de varón. Tampoco es porque venga un ser humano y lo cambia usted. No, que vino aquel y cambió mi vida. No, mire, nadie cambia a nadie, ¿oyó? ¿Y cómo termina el versículo 13? Sino de Dios. De Dios. Por la voluntad de Dios es que usted nace de nuevo. Juan 3, del 3 al 8, ¿cómo dice? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire qué interesante, qué cosa tremenda, ¿verdad? El Espíritu de Dios es soberano, es como el viento que se mueve por donde le da la gana, por donde él considera que debe moverse, por su libre voluntad. Así es aquel que es nacido del Espíritu, por un acto soberano de Dios, algo que no entendía Nicodemo. Algo que Cristo decía, pero ¿cómo es posible que tú eres maestro aquí y tú no sabes que a la gente tú le tienes que enseñar que tienen que nacer de nuevo? Y que el Espíritu de Dios es el que hace nacer de nuevo. Porque es un acto soberano de Dios. Porque el pecador está muerto en delitos y pecados. Y solamente el Espíritu de Dios resucita a aquellos que están muertos. Ahora, cuando ocurre esa regeneración, que es un acto ¿qué? Soberano de Dios, el nuevo nacimiento, entonces Dios llama a los suyos. Y como hay una nueva naturaleza, porque la antigua naturaleza no podía responder a Dios, ¿oyó? Es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. No quiere a Dios. Por eso es que no existe el libre albedrío. Porque el hombre no puede escoger a Dios. Le es imposible. Vamos a leer Romanos 3. Mire cómo dice Romanos 3, para que veamos la condición del hombre según como Dios dice. Desde el versículo 9 en adelante. ¿Cómo dice Andrés? Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. Sigue. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda, o sea, no hay quien entienda la mente de Dios. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Continúa. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. La condición del hombre es ¿qué? Muerto. En delitos y pecados en todo momento. Y por lo tanto, hermano, la condición, desde el punto de vista físico, se puede comparar con Lázaro. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, no le dijo, Lázaro, ¿quieres resucitar? Porque es que Lázaro no podía contestar. Estaba muerto, hermano. No puede contestar. Es bueno señalar, pastor, que dice en ese versículo 9, ya finalizando,
a judíos y a gentiles, que los judíos se creían los dueños de todo y que ellos eran los más santos, pero no, como los elegidos como pueblo de Dios. Pero Pablo dice ahí que no hay diferencia. No hay diferencia entre unos y otros. No hay nadie mejor. Está todo el mundo, ¿qué? Hundido en delitos y pecados. Ahora, en esa condición, Dios tiene que regenerar, que ya discutimos eso, ¿verdad? Dios tiene que hacer nacer de nuevo, valga la redundancia, aquellos que en su soberana voluntad Él quiere. Ahora, pasando al otro aspecto de la gracia irresistible, ¿qué queremos decir con eso? Desde el punto de vista bíblico, toda persona que es regenerada recibe un llamado interno, ¿verdad? Un llamado, y ese llamado no se puede resistir, porque el ser humano tiene una nueva naturaleza y responde a esa nueva naturaleza que está inclinada hacia Dios. Así que vamos a leer unos versículos en esta noche. Romanos 8:30. ¿Cómo dice Romanos 8:30? Y si buscamos Romanos 9:19. Romanos 9:19. Vamos con Romanos 8:30. 8:30. A ver. Romanos 8:30. Disculpa, espérate. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire qué interesante, ahí hay parte del orden de la salvación, lo que llamamos el orden de la salvación. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que predestinó, Él llamó, que ya son parte del pueblo de Dios, en Romanos 8:30. Romanos 9:19, ¿cómo dice? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién se ha resistido a su voluntad? Mire la pregunta. ¿Quién se resiste a la voluntad de Dios? De Dios. Él es el que cambia, Él es el que salva, dice Romanos 9, ¿verdad? Él es el que prepara. Nadie se puede resistir a la voluntad de Dios. Romanos 9, 23 al 24. 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los que también ha llamado, esto es, a nosotros. Mira qué interesante. Él preparó esos vasos de gloria, Él es el que los llama, lo que Pablo dice, a nosotros. A ese llamado no se pueden resistir, porque Dios ya los preparó de antemano, dice. Los preparó de antemano. La Escritura dice que para poder saquear la casa del hombre fuerte, hay que vencer a ese hombre fuerte. Y hay que atarlo. Hay que atarlo, ¿no? Y eso es lo que hace Dios. ¿Verdad? Estoy utilizando como figura, pero para que el hombre pueda responder al llamado de Dios, Dios tiene que derrotar la resistencia que éste tiene, y entonces la resistencia de Dios es mucho más fuerte porque es Dios. Claro, pero esa resistencia de ese hombre ocurre por la regeneración. Ciertamente, así es que lo vence. Claro. Porque el hombre no quiere. No quiere, ni pero quiere ni puede. Pero es un acto soberano de Dios. Sí. O sea, tampoco es una pelea. Ajá. No es que Dios viene y pelea y lo venció. O sea, ya te tira al piso. Yo creo, pastor. No, es un acto soberano de Dios en el cual Dios regenera la vida de ese ser humano. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 10, el postulado número 2 dice: este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios. Exacto. No por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por medio por medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida a él. Así mismo es, así mismo es. En ese sentido, el ser humano responde a Dios con su voluntad que regenerada. Mire, Dios no obliga a nadie. ¿Oyó? Porque Dios no tiene que perder el tiempo con nadie. No nos necesita. No, Dios regenera y usted va a responder a ese llamado interno de Dios en forma afirmativa, porque es irresistible, porque ya su naturaleza ha sido ¿qué? Cambiada. Cambiada.
Si no pasa eso, no responden. Exacto, no le importa. No le importa. Porque la Biblia lo dice, no le importa a Dios. 1 Corintios 1, versículo 1 al 2. En 1 Corintios 1, del 1 al 2 y versículo 9, vamos a ver algo más de la gracia irresistible de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por la voluntad de Pablo. Pablo no dijo un día, mira, yo he perseguido mucho a esta gente. Y... Déjame mirar a Dios ahora. Déjame hacer mi apóstol. Déjame hacer mi apóstol. No, mire, fue llamado por Dios y usted sabe cuál fue la dramática conversión de Pablo. Pablo fue arrojado a tierra cuando iba con cartas y con determinación de asesinar a los cristianos. Y Pablo es derribado en tierra a tal nivel que él dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego de no poder, ¿verdad?, resistir, dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Exacto, porque el llamado de Dios es irresistible. Sigue leyendo esos versículos. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Llamados a ser santos. Así como Pablo fue llamado irresistiblemente a ser servidor y apóstol de Cristo, también aquellos que en Corintios habían conocido a Cristo han sido llamados por Dios en forma irresistible. El versículo 9, ¿cómo dice? Vamos por aquí. Aquí está. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es el que llama, y llama en forma irresistible a los suyos. Por eso en los versículos del 23 al 31, ¿cómo dice ahí? Del 23 al 31. Aquí está. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Pero llamados así judíos como griegos. Los llamados de Dios. Los que no se pueden resistir ese llamado. Sigue leyendo, ¿qué dice? Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, nadie se puede resistir. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así mismo es. Nadie se puede jactar en su presencia de que yo lo hice, fui yo. No, hermano. Dios es el que hace esto. Dios es el que da el llamado irresistible. Dios es el que transforma las vidas. Dios es el que realiza este acto soberano. Yo quiero leer unos versículos, últimos versículos, antes de pasar a la oración y a los anuncios, que se encuentran en Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16. Gálatas 1, versículos del 15 al 16. ¿Cómo dice, hermano Andrés? Pero cuando agradó a Dios... Perdóname, ¿cuándo qué? Agradó a Dios. Cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso. Continúa. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire cómo dice el apóstol Pablo, que la conversión de él, que ya había sido separado desde el vientre de su madre, la conversión de él fue cuando le agradó a Dios, no cuando él le dio la gana. No, porque esto no es por voluntad de varón, como dice Juan, ni por voluntad de sangre, sino por Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermano. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso es que no existe nada de eso de libre albedrío. Por eso es que no existe nada de eso que nosotros podemos transformarnos. Dios es el que transforma a los suyos. Amén. Y si eres de los suyos, Dios te va a transformar. Y te invitamos a que entregues tu vida a Jesucristo
en esta noche. Y que responda ese llamado. Y que responda ese llamado interno de Dios. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, le pido al Señor que bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Resistencia y gracia irresistible. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para estudiar este tema tan interesante. Resistencia y gracia irresistible. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para estudiar el tema resistencia y gracia irresistible. Y buscamos la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Carta de los Hebreos, capítulo 3. Nosotros queremos discutir uno de los postulados de las doctrinas de la gracia, que es conocido regularmente como la gracia irresistible o el llamado eficaz. Mediante ese postulado afirmamos que los que Dios llama internamente no pueden resistirse a ese llamado. Por eso se llama gracia irresistible. Es un llamado soberano, el cual Dios hace a una persona, a un ser que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Pero primeramente queremos versículos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. En esta noche, hermanos, nos vamos a aclarar varios versículos como el que acabamos de leer, que nos dan a entender que las personas tienden a resistirse a Dios, al llamado de Dios. Y este es uno de los versículos que se utilizan en contra de la gracia irresistible, mal utilizado, ¿verdad? Porque hay una aplicación clara en ese versículo, por qué Israel resistía a Dios. Por lo tanto, el primer punto que nosotros queremos discutir en esta noche es que hay un llamado, inicialmente hay un llamado general a todos los hombres. ¿Y por qué hay un llamado general a todos los hombres? El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice, amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de resistencia y gracia irresistible.